Bendiciones, amados hermanos en Cristo Jesús y amigos. Vamos a entrar a leer una porción de la palabra de Dios porque de la palabra de Dios aprendemos de Dios. Amén. ¿Dónde podemos aprender de Dios? En la Escritura, la Biblia es lo que da la información de Dios, la información de Jesucristo. Amén. Libro de Lucas, capítulo 23, versículo 50. Hoy vamos a aprender algo de la sepultura de Jesucristo. Jesús fue sepultado. ¿Cómo es que fue sepultado? ¿Quiénes son los que estaban ahí en su sepultura? El por qué fue sepultado. Amén. Habíamos hecho un mensaje antes de la acusación de Jesús. Acusaron a Jesús para llevarlo en la cruz. Pero cuando Él murió en la cruz, lo tenían que sepultarlo. Había que enterrarlo en la sepultura, en el lugar del camposanto, en el lugar del cementerio. Así es la orden en el tiempo cuando alguien se muere. Versículo 50 dice: Jesús es sepultado. Así claro, Jesús es sepultado. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Está hablando de José Arimatea, un hombre que estaba preparado por Dios, aunque de este hombre no se habla mucho, no se habla tanto. Eran discípulos de Jesucristo en secreto. Pero dice claramente que este hombre era un varón bueno y justo. Son hombres de Dios. Son preparados por Dios para cumplir las órdenes de Dios, los planes de Dios, el por qué Jesús murió. Jesucristo murió por nuestros pecados, según la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que había que perdonar nuestros pecados para reconciliar con Dios. Por cuanto el hombre fue destituido de la gloria de Dios por causa del pecado cometido en el huerto de Edén. Ahora hay que volver a Dios, pero necesitamos ser perdonados por Dios. Entonces tenía que morir un cordero por nuestros pecados. Que la sangre de Jesucristo perdona nuestro pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por esto murió Jesús en la cruz del madero, para darnos vida eterna, salvación, y luego vida en abundancia en Cristo Jesús en el mundo espiritual. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Versículo 51. Que también esperaba el reino de Dios. ¿Quién? José de Arimatea. Él esperaba el reino de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo cuando Él empezó a predicar: acercaos y arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya estaba el reino de Dios ahí con ellos, hablando de Jesús mismo. El camino hacia el Padre, Jesucristo único, santo y verdadero. En Él tenemos la salvación y la promesa de vida eterna y todo lo demás. Amén. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. José de Arimatea había visto que a Jesús lo habían crucificado, pero José no fue parte con ellos.
Él no estuvo allí. Él siempre estuvo apartado porque era un varón justo. Dice claramente, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos de aquellos que crucificaron a Jesús. Sino el plan de Dios para la vida de José Arimatea era sepultarlo, porque tenía que ser sepultado. ¿Y por quién? Por un hombre justo y varón de Dios, que esperaba el reino de Dios. Amén. Un hombre de la ciudad de Judea, judío. Amén. Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso. Versículo 52. Este hombre, José de Arimatea, fue a hablar con el rey Pilato, con el que reinaba en ese tiempo. Dice, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Él llegó allí. Dame el cuerpo de Jesús, yo lo voy a enterrar, yo lo voy a sepultar. Para cumplir las escrituras, porque Jesús mismo decía, el Hijo del Hombre moriría y al tercer día resucitará. Está cumpliendo la palabra de Dios, el plan de Dios para la humanidad. Pero aquí estamos viendo el acontecimiento como para sepultar a Jesús. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro. ¿Quién? José de Arimatea, quitándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y dice, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Ya estaba preparado el sepulcro, que estaba abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Ninguno, estaba libre, santo el lugar, o sea, era libre, no se había sepultado a nadie ahí. Ya estaba preparado la sepultura, el sepulcro de Jesús. Y José Arimatea lo puso en un sepulcro. Amén. Versículo 54. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Este acontecimiento tenía que cumplirse antes que entre el día de reposo, el día séptimo, el día de descanso, el día de adoración a Dios. Se tenía que cumplir antes, no en ese día. Porque era día de la preparación y estaban para comenzar el día de reposo, equivale a sábado. Versículo 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Las mujeres estaban viendo a dónde fue puesto el cuerpo de Jesús. Y estas mujeres venían desde Galilea y siguieron también y vieron al sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Versículo 56. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento de Dios. Estas mujeres también respetaban los mandamientos de Dios. El séptimo día descansaron en ese día y ellos, las mujeres, habían visto dónde se había puesto el cuerpo de Jesús. Así que Jesucristo fue sepultado, pero también al tercer día resucitó de entre los muertos. Así que, amado amigo, yo te invito que entregues tu alma a Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesucristo. Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. Si le crees, serás salvo tú y toda tu casa. Y que esta palabra entra en tu corazón, que crees que Jesucristo es el Salvador del mundo. Amén.